Bienvenidos a un nuevo video, espero que sea del agrado de todos y que puedan disfrutar al máximo de este fanfic. Recuerden que el contenido que se usa como base no me pertenece, tampoco los personajes, imágenes o música. Lo único que me pertenece es la historia que se está creando por cómo se narra. Ahora, pónganse cómodos y prepárense para la tensión, mis televidentes. Reencarnado en High School DxD por Jujutsu Kaisen, capítulo 7. El vacío inconmensurable y la caída de la sombra. El comedor principal de la sede del clan Zenin se había convertido en un campo de batalla donde, afortunadamente, no se derramaba sangre, sino puro ego y feromonas. Setsuna Zenin, quien a sus ya 17 años poseía una presencia física y espiritual que rivalizaba con los monstruos más antiguos del mundo, se encontraba sentado en la cabecera de la mesa. Sin embargo, su actitud era la de un hombre que simplemente quería disfrutar de su comida en paz. Cortó un trozo de carne con total parsimonia, masticando tranquilamente mientras ignoraba de forma olímpica el caos que se desarrollaba a su alrededor. A su izquierda, Yorozu estaba en pleno berrinche de atención. La hechicera de la era Heian había moldeado su metal líquido para crear una elaborada réplica a escala de una armadura con corazones grabados, empujándola hacia el plato de Setsuna. «Míralo, Setsuna», exclamaba Yorozu, con los ojos brillando de una devoción febril. «Si usaras esto que forjé con mi amor, ni siquiera necesitarías esas chatarras que construyes. Dime que es hermoso. Dime que yo soy hermosa». Setsuna ni siquiera parpadeó. Tomó su vaso de agua, el cual fue rellenado en el instante exacto por una figura vestida de un inmaculado traje de sirvienta. Graifia Lucifuge, la maid de plata, se movía con una elegancia y un profesionalismo gélidos. Para la demonio de sangre pura, los gritos de Yorozu no eran más que ruido ambiental. Su única lealtad y su único deber en esa sala era servir a su señor. Sin emitir una sola palabra ni mostrar una pizca de exasperación, Graifia le ofreció una servilleta a Setsuna con una pequeña e imperceptible reverencia, siendo el escudo perfecto entre él y la histeria ajena. Pero el ambiente se tensó aún más cuando las puertas de la sala se abrieron con suavidad. Entró la visita. Una kitsune de belleza deslumbrante, con sus múltiples colas doradas meciéndose con un ritmo hipnótico. La yokai no había venido solo a entregar un reporte de inteligencia desde el este. Había venido a reclamar terreno. Con una sonrisa coqueta y ojos afilados, se inclinó sobre la mesa, apoyando los codos muy cerca del plato de Setsuna, dejando que su escote y su aroma a flores de cerezo invadieran el espacio personal del joven líder. «Setsuna-sama», ronroneó la kitsune, ignorando deliberadamente las miradas asesinas que recibía de las otras mujeres. El viaje fue tan largo y frío. Ansiaba tanto volver a ver su rostro. A diferencia de cómo ignoraba a Yorozu, Setsuna levantó la mirada y le prestó total atención a la yokai, asintiendo levemente a sus palabras con una expresión neutra pero receptiva. Ese simple acto fue la gota que colmó el vaso para Takako Uro. La líder del escuadrón de asesinos, que flotaba a escasos centímetros del techo en una esquina de la habitación, cruzó los brazos con tanta fuerza que casi se lastima. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse por la pura irritación. «Es increíble», siseó Uro, con una vena marcándose en su frente. «Una perra sarnosa entra moviendo la cola y de repente él sí tiene oídos. Si esa bola de pelos se acerca un centímetro más a su silla, voy a despellejarla». Setsuna continuó comiendo en silencio, pero su mente, la mente de aquel oficinista latinoamericano que murió de la forma más absurda posible al resbalar en un charco de agua, estaba trabajando a toda velocidad. Desde una perspectiva táctica, esto era un desastre. Tenía a una hechicera psicótica, a una asesina territorial, a una demonio de clase suprema que lo servía con devoción absoluta, y ahora a una líder yokai que se le ofrecía en bandeja de plata. Era un problema logístico, un dolor de cabeza constante y un riesgo de seguridad interno. Cualquier líder racional habría puesto orden inmediato o se habría alejado. Pero entonces, Setsuna miró de reojo a Yorozu, a Uro flotando molesta, a la estoica e imponente Graifia, y a la seductora kitsune frente a él. Recordó su vida pasada. El gris de la oficina, la soledad del apartamento, la ausencia total de emoción, poder o compañía. Y luego vio su presente, sentado en la cima del mundo de la hechicería, interfiriendo con la guerra del inframundo, y rodeado de mujeres que eran la encarnación misma del poder y la belleza. Era el clásico y absoluto cliché de este universo de demonios y magia. Era un problema, sí. Un problema gigantesco. Setsuna dejó los cubiertos sobre el plato. Se limpió los labios con la servilleta que Graifia le había proporcionado, cerró los ojos por un breve momento, absorbiendo el caos, los gritos de fondo de Yorozu y las amenazas susurradas de Uro. Una levísima, casi imperceptible sonrisa de genuina apreciación se dibujó en la comisura de sus labios. Amén.
En su mente, todo estaba meticulosamente tabulado y planeado. Como buen exoficinista, Setsuna tenía una hoja de cálculo mental para cada escenario posible en su nueva vida. Sabía perfectamente que la biología de los demonios de clase alta era un dolor de cabeza logístico. Sus tasas de natalidad eran bajísimas y los embarazos podían tardar una eternidad en concretarse. Pero, ¿quién dictaba las reglas? ¿El universo? Setsuna ya había roto la lógica del mundo una vez con su ingeniería maldita y la técnica inversa. Estaba más que seguro de que, cuando llegara la hora de asegurar su linaje, él mismo podría hackear el sistema biológico. Mientras estos pensamientos técnicos rondaban su cabeza, sus ojos se desviaron por un microsegundo. Al fin y al cabo, no era de piedra. Observó la seductora figura de Takako Uro. La líder asesina flotaba cerca de él, usando el espacio distorsionado como su única y escasísima vestimenta. Era un desafío abierto a las leyes del pudor, pero Setsuna no iba a ser el hipócrita que presentara una queja a recursos humanos por el código de vestimenta. Lejos de quejarse, lo apreciaba como el arte visual que era. A su lado, la situación era mucho más táctil. La hermosa Kitsune prácticamente se había adherido a su brazo derecho, frotando sus suaves curvas y sus múltiples colas contra su costado con un ronroneo bajo. Sus instintos biológicos más primitivos parpadeaban en su mente como un letrero de neón gigante que gritaba una sola palabra: descendencia. Y luego estaba Yorozu. La hechicera de la era Ian, que seguía despotricando sobre su amor, era una bomba de relojería que literalmente masacraría a cualquiera que osara mirar a Setsuna de forma incorrecta. Setsuna levantó la mirada hacia el techo por una fracción de segundo. Gracias, jefecito de arriba, pensó con una devoción genuina que jamás tuvo en su vida pasada. Había muerto resbalando en un charco de la forma más patética y humillante que un latinoamericano trabajador pudiera imaginar, pero si esta era su indemnización cósmica, estaba dispuesto a firmar el finiquito 1000 veces. Ahora, su único trabajo era mantener esa fachada intacta. Debía verse como el líder imponente, frío, calculador e intocable del clan Zenin. Un dios entre los hombres, el ser que puso de rodillas al inframundo, alguien que estaba muy por encima de los deseos mundanos. Sin embargo, la carne es débil y los ex asalariados tienen sus mañas. Mientras se acomodaba en su silla para adoptar una postura más dominante, su mano derecha tuvo un repentino y muy conveniente lapsus de coordinación espacial. Sus dedos descendieron y se posaron con firmeza sobre cierta mercancía extremadamente suave y curvilínea que la Kitsune le estaba ofreciendo al frotarse contra él. La yokai soltó un pequeño jadeo ahogado, sus orejas zorrunas temblaron y un rubor furioso subió a sus mejillas. Uro, al ver la escena, abrió los ojos de par en par con la mandíbula casi en el suelo, mientras Graifia, inmutable, simplemente sirvió un poco más de té como si no hubiera visto al gran líder cometer acoso laboral en su propio comedor. Con el rostro completamente serio, la mirada afilada y la expresión de un monarca que acaba de conquistar un nuevo territorio, Setsuna no retiró la mano de inmediato. Hay que hacer control de calidad, justificó en su fuero interno, manteniendo su aura de grado especial. Siempre es bueno saber qué se va a comer uno algún día. Aguas termales del clan Zenin. Advertencia. Se pondrá el momento del video que se salta esta parte, no apta para sensibles que no les gusta la antojación, aunque bueno, no entiendo por qué ven esto. El espeso vapor de las aguas termales se elevaba en espirales perezosas, creando un velo blanco que aislaba el estanque natural del resto del mundo. Lejos de los gritos histéricos de Yorozu, de la gélida vigilancia de Graifia y de los coqueteos descarados de la Kitsune, Setsuna Zenin finalmente había encontrado un santuario de paz. El agua caliente relajaba sus músculos, tensos tras meses de negociaciones bélicas y el uso constante de la técnica inversa. Apoyó la cabeza en el borde de piedra, cerrando los ojos. Sin embargo, no estaba solo. A escasos metros de él, cubierta apenas por la densa niebla y el agua que le llegaba por encima del pecho, se encontraba Takako Uro, la líder del escuadrón de asesinos, una mujer que normalmente irradiaba una hostilidad asesina y distorsionaba el espacio para mantener a todos a raya, ahora estaba extrañamente quieta. Sus ojos, normalmente afilados, observaban la espalda ancha y marcada de Setsuna a través de la bruma. En el silencio del balneario, la mente de Uro viajó al pasado. Recordó la fría piedra del calabozo, la traición del clan Fujiwara y ser mandada al matadero como un simple chivo expiatorio. Su vida iba a terminar en la oscuridad y el deshonor, hasta que llegó él. Setsuna no la salvó con discursos de héroe justiciero, la reclamó y le dio un propósito. Le dio una espada, un hogar y un amo que valoraba su fuerza por encima de su pasado. Desde ese día, su lealtad absoluta, y algo mucho más profundo, le pertenecía a ese humano.
¿Vas a hacer que el agua hierva si sigues mirándome con tanta intensidad, Uro? Dijo Setsuna de repente, sin abrir los ojos, su voz profunda resonando ligeramente en la cueva termal. Uro dio un pequeño respingo, y un leve rubor que no tenía nada que ver con la temperatura del agua subió por su cuello. Y yo no te estaba mirando, replicó ella, intentando recuperar su tono arrogante, aunque el ligero temblor en su voz la delataba. Solo, me aseguraba de que ningún asesino intentara aprovecharse de la niebla. Setsuna abrió los ojos, giró el rostro lentamente y le dedicó una de esas sonrisas medias que lograban desarmarla por completo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todo en su vida era un plan meticuloso, y la consolidación de sus vínculos internos no era la excepción. Había llegado el momento de dejar la teoría y pasar a la práctica. Ven aquí, ordenó Setsuna suavemente. No fue un grito militar, fue una invitación cargada de un magnetismo peligroso. Uro tragó saliva. La distancia de 3 metros se sentía como un abismo. Puedo bañarme perfectamente desde aquí, Setsuna-sama. No lo dudo. Pero yo quiero bañarte a ti, respondió él, levantando una mano del agua y extendiéndola hacia ella. Has estado cargando con mucho estrés últimamente. Déjame agradecerte como es debido. Ven. La barrera emocional de la asesina se resquebrajó. Lentamente, Uro avanzó por el agua. La niebla jugaba con su silueta, revelando y ocultando sus curvas femeninas en una danza provocativa que haría perder la cabeza a cualquier demonio, pero Setsuna mantuvo una mirada de calmada apreciación. El agua se onduló cuando ella llegó frente a él, deteniéndose a solo unos centímetros, con la respiración entrecortada y el rostro encendido en un rojo furioso. Setsuna no perdió el tiempo. Tomó suavemente la muñeca de Uro, guiándola. Date la vuelta, murmuró, su voz bajando un tono, y siéntate. Uro obedeció casi por inercia, girándose sobre sí misma. Setsuna la tiró suavemente hacia atrás, haciendo que ella perdiera el equilibrio por una fracción de segundo hasta que aterrizó directamente sobre su regazo. El contacto de la piel desnuda bajo el agua caliente fue electrizante. Uro soltó un pequeño jadeo al sentir la firmeza del cuerpo de Setsuna contra su espalda y caderas. Estaban sentados en el mismo escalón de piedra, el agua cubriendo cualquier detalle explícito, pero la fricción de sus cuerpos era innegable. Setsuna tomó un pequeño paño húmedo y un poco de jabón artesanal. Con movimientos lentos, firmes y deliberados, comenzó a frotar los tensos hombros de la asesina. «Estás muy tensa», susurró Setsuna cerca de su oreja. El aliento cálido del joven rozó la piel de su cuello, enviando un escalofrío que recorrió la espina dorsal de Uro hasta la punta de los dedos de sus pies. Tienes que aprender a relajarte cuando estamos a solas. No eres solo mi espada, Uro. Eres mía. El corazón de Takako latía tan fuerte que temió que él pudiera sentirlo contra su pecho. La fricción del paño resbalando por sus clavículas y descendiendo peligrosamente cerca de sus atributos femeninos la tenía al borde del colapso. Era una guerrera temible, pero sentada allí, atrapada en el abrazo protector y dominante del hombre que le devolvió la vida, toda su hostilidad se derretía como la misma niebla. «Setsuna», murmuró Uro, inclinando la cabeza hacia atrás para apoyarla en el hombro del joven, rindiéndose por completo al momento. «Si las demás se enteran de esto, te matarán». Setsuna soltó una risa baja, deslizando sus manos por la cintura de Uro, apretando ligeramente para asegurar su agarre. «Que hagan fila», respondió él, disfrutando de la tensión, el calor y la innegable sensación de victoria táctica y personal. «Por ahora, tú y yo tenemos mucho que limpiar». La niebla parecía volverse más pesada, atrapando el calor de los cuerpos y el aroma del azufre en una burbuja de intimidad que ni siquiera los 6 ojos de Gojo podrían penetrar en ese momento. Setsuna no se movió de forma brusca. Sus manos, expertas en la precisión de la ingeniería y el refuerzo de energía, continuaron su recorrido por la espalda de Uro con una suavidad que contrastaba con su imponente presencia. Él respetaba su espacio, dándole la libertad de alejarse si así lo deseaba, pero el peso de Uro sobre su regazo decía lo contrario. Ella estaba anclada allí, buscando el calor que solo él sabía darle. «Takako», murmuró Setsuna, rompiendo el silencio con una voz que vibraba directamente contra la espalda de la asesina. «He estado pensando en el futuro. No solo en la guerra del inframundo o en las pataletas de su cuna, sino en lo que queda cuando el polvo se asienta». Uro inclinó un poco más la cabeza, dejando que su cabello mojado rozara el pecho de Setsuna. El contacto de sus cuerpos bajo el agua era una corriente eléctrica constante, una tensión erótica que flotaba entre la devoción y el deseo primario. «¿El futuro?», susurró ella, casi sin aliento. «Los de mi clase no solemos tener uno, Setsuna. Somos herramientas que se rompen o se descartan». «Yo no descarto lo que es mío», la corrigió él, deslizando sus manos desde sus hombros hasta su cintura, apretando con una posesividad tranquila.
Por eso te pregunto, ¿estarías dispuesta, en algún momento, a darme un heredero para el clan? Un niño que lleve mi sangre y tu fuerza. Alguien que no tenga que esconderse en el cielo para ser libre. El cuerpo de Uro se tensó por completo. Para una mujer que fue traicionada por los Fujiwara y tratada como un nombre vacío, la idea de perpetuar su linaje con el hombre que era su mundo entero era algo casi sagrado. Sus ojos se empañaron, no por el vapor, sino por una emoción que rara vez se permitía sentir. Un hijo de Setsuna, una parte de él que ella podría proteger y amar. Setsuna sintió el temblor en sus hombros y continuó, con ese tono pragmático pero cargado de una honestidad brutal. Sé que estamos en la era Ian, y que el clan, bueno, los ancianos y la misma escala de poder que estoy construyendo me pedirán más de una esposa para asegurar la estabilidad. No es algo que busque por gula, aunque no negaré que disfruto de la vista, añadió con una pequeña pizca de humor característico de su esencia de XD, pero quería saber qué piensas tú. No quiero que seas una más, Takako. Quiero que seas la primera que acepte este vínculo. Uro se giró lentamente en su regazo, sin salir del agua, quedando frente a frente con él. El agua termal bañaba sus atributos, y la cercanía era tan extrema que sus respiraciones se mezclaban. Ella puso sus manos sobre el pecho de Setsuna, sintiendo los latidos constantes del hombre que había hackeado el destino. ¿Más de una esposa?, repitió ella, con una mirada que bailaba entre los celos feroces y una sumisión aceptada. Yorozu intentará matarme, esa kitsune me sacará de quicio, y la demonio de plata, ella es demasiado perfecta. Pero... Uro se acercó a su oído, rozando sus labios con el lóbulo de Setsuna, permitiéndose un momento de audacia mientras envolvía sus piernas alrededor de la cintura de él, profundizando el contacto en el regazo. Mientras yo sea quien cubra tu espalda y la que tenga este lugar privilegiado en tus noches, susurró con una voz cargada de una promesa sensual y eterna, aceptaré cualquier carga que el clan imponga. Si quieres un heredero, Setsuna, te daré el ejército más poderoso que este mundo haya visto. Solo asegúrate de que, al final del día, sea mi nombre el que susurres cuando el resto del mundo desaparezca. Setsuna sonrió, una expresión de triunfo que no era por el poder, sino por la lealtad inquebrantable de la mujer en sus brazos. La atrajo más hacia sí, sellando el vínculo en medio de la niebla, sabiendo que, efectivamente, la mercancía que estaba evaluando no solo era de grado especial por su belleza, sino por un alma que ahora le pertenecía por completo. Amén por las tradiciones de esta época, pensó Setsuna mientras el vapor ocultaba el resto de la escena. Fin de las aguas termales. El vapor de las aguas termales parecía haber dejado un efecto permanente en los pasillos de la residencia Zenin. Setsuna caminaba con una toalla colgada al cuello, el rostro relajado y una expresión de absoluta paz espiritual. Era la viva imagen de un oficinista que acababa de regresar de unas merecidas vacaciones pagadas. No tenía una sola preocupación en el mundo. A su lado, Takako Uro ya no caminaba con la tensión paranoica de una asesina. Prácticamente flotaba por los pasillos, y no por su técnica maldita. Estaba radiante, con un brillo en la piel y una seguridad en su mirada que dejaba muy en claro quién acababa de asegurar su posición en el tablero de este extraño juego de poder. Al entrar al salón principal, el ambiente de tranquilidad chocó de frente con un muro de feromonas y hostilidad mal disimulada. Las mujeres del clan notaron el cambio al instante. Su té está listo, Setsuna-sama, dijo Grayfi a Lucifuge, de pie junto a la puerta corredera. Su voz era el epítome de la cortesía profesional, pero sus ojos plateados escanearon a Uro de arriba a abajo. El aire a su alrededor bajó un par de grados. La demonio ya estaba recalculando las prioridades del linaje y las amenazas internas en su mente analítica. Unos pasos más allá, la visita del este no estaba nada contenta. La kitsune se encontraba sentada sobre sus talones, pero sus colas doradas se agitaban de forma errática, erizadas como las de un gato acorralado. Podía oler el cambio en la atmósfera, y la mezcla de aromas la tenía al borde de un ataque de celos. Y luego estaba Yorozu. La hechicera estaba forjando y deshaciendo una maza con pinchos de metal líquido, mordiéndose el labio inferior con pura frustración. «Eso es trampa», exclamó, señalando directamente a la radiante asesina. «Setsuna, yo también estoy sucia. Necesito una limpieza profunda. Mi metal se adapta a lo que sea, soy mucho más útil». Fiel a su filosofía de ignorar el drama en la sala de descanso para no perder su bono de productividad, Setsuna ni siquiera parpadeó. «Buen trabajo a todas. Sigan esforzándose», murmuró con tono corporativo y relajado, pasando de largo hacia su despacho y cerrando la puerta tras él para aislarse del huracán de egos. Sentado tras su escritorio de madera maciza, Setsuna dejó salir un largo suspiro, acomodándose en la silla. Abrió los pergaminos y comenzó a firmar las solicitudes de suministros y los tratados logísticos con el inframundo.
Su cuerpo se sentía ligero, pero su núcleo interno zumbaba con una fuerza abrumadora. Las inmensas reservas de energía maldita que poseía estaban perfectamente estabilizadas, fluyendo por sus venas con la precisión de un reloj gracias a su control absoluto. Era un momento de paz productiva, pero ese silencio se rompió de forma abrupta. La puerta corrediza se abrió de golpe. No fue ninguna de sus mujeres, sino un mensajero del clan, pálido y sudoroso, acompañado por un monje con el rostro oculto por un velo. El mensajero avanzó temblando, extendiendo un pergamino sellado. El papel vibraba con una energía azulada tan violenta y densa que hacía que los bordes del escritorio de Setsuna crujieran en señal de protesta. «¿Es Setsuna-sama?», balbuceó el hombre, cayendo de rodillas. Un desafío formal. Setsuna dejó la pluma, sus ojos entrecerrándose al reconocer la firma de esa energía. «Habla. Kaito Gojo». El usuario de los 6 ojos, lo ha retado a un duelo a muerte. El mensajero tragó saliva con dificultad, sin atreverse a levantar la vista. Y. El maestro Tengen ha aceptado ser el promotor del encuentro. El silencio que siguió fue absoluto y pesado. Uro, que había entrado detrás de él para hacerle compañía, se enderezó de inmediato. El espacio a su alrededor comenzó a distorsionarse violentamente por la pura rabia de ver amenazado a su líder. Graifia apareció como un fantasma en la esquina de la habitación, su poder demoníaco filtrándose en el aire, lista para congelar a cualquiera que fuera necesario. El equilibrio del mundo no permite que esta rivalidad siga fracturando la nación, habló por primera vez el monje de Tengen, con una voz monótona y hueca. El maestro Tengen abrirá un vacío de estrellas en las montañas. Un espacio aislado donde la técnica del ilimitado y sus sombras podrán colisionar sin destruir el país. Él exige que la deuda se salde hoy mismo. Setsuna se recostó en su silla y se frotó el puente de la nariz. No había miedo en su rostro. Solo esa molestia profunda y agotadora de cuando un problema que creías resuelto vuelve exigiendo atención. Recordó al niño arrogante que dejó vivir años atrás por puro pragmatismo. El interés compuesto de esa decisión acababa de tocar a su puerta para cobrar. Setsuna-sama, la voz de Graifia interrumpió sus pensamientos, fría y dolorosamente lógica. La armadura Mark IV fue destruida durante su encuentro con Sir Zets Lucifer, y el ensamblaje de la Mark V aún está en proceso en los talleres. No contamos con equipo pesado para un despliegue de esta magnitud. Setsuna soltó una risa seca y se puso de pie lentamente. Su inmensa energía maldita llenó la habitación de golpe, obligando al brillo azul del pergamino a retroceder y al mensajero a pegarla frente al suelo. No pensaba llevar equipo pesado a esta pelea de todos modos, Graifia, respondió Setsuna, su tono casual pero cargado de un peso absoluto. Kaito tiene los 6 ojos. Puede ver el flujo de energía a nivel atómico y procesar la información con una velocidad y precisión absolutas, sin agotar su mente. Llevar una armadura de ingeniería contra él sería como entregarle un mapa detallado de mis puntos ciegos. Caminó hacia la salida, pasando al lado del monje sin dedicarle siquiera una mirada. Contra el infinito, el metal no sirve de nada. Se necesita algo mucho más primario. Setsuna se ajustó la túnica, una sonrisa depredadora borrando cualquier rastro del oficinista pacífico de hace unos minutos. Uro, Graifia, mantengan el perímetro del clan en alerta máxima. Si el maestro Tengen está moviendo los hilos, las ratas de Kenjaku no andarán lejos. Se detuvo en el umbral, mirando hacia el cielo exterior donde ya se sentía la presión antinatural del ilimitado. Ese mocoso cree que un don de nacimiento lo hace intocable. Es hora de enseñarle qué pasa cuando las 10 sombras dejan de ser un simple juego. Zona de combate días después. El viaje hasta las montañas fue rápido, pero el paisaje cambió drásticamente al cruzar el umbral del vacío de estrellas. Setsuna no pudo evitar silbar por lo bajo al notar la estructura de la barrera. Era una absoluta obra maestra de la hechicería. Un espacio que se sentía infinito, pero que estaba herméticamente sellado del mundo exterior, diseñado para contener cualquier nivel de destrucción. En el centro de esa inmensidad esperaba la promotora del evento. A diferencia del ser deforme y etéreo en el que se convertiría siglos después, esta Tengen poseía una apariencia completamente humana. Había asimilado con éxito al recipiente de plasma estelar de su época, luciendo como una mujer joven de mirada insondable y túnicas impecables. A su alrededor, varios hechiceros de élite se mantenían a una distancia prudente, actuando como testigos y guardianes silenciosos de las reglas. Y a unos 50 metros de distancia, estaba el problema principal. Kaito Gojo irradiaba una energía maldita tan densa que el aire a su alrededor parecía estar a punto de quebrarse. Sus brillantes 6 ojos estaban fijos en Setsuna con una intensidad asesina, pero lo que más destacaba en su figura no era su postura arrogante, sino la brutal cicatriz que cruzaba su pecho.
Era un amargo y profundo recordatorio del tajo que Mahoraga le había dejado años atrás cuando apenas eran unos niños. Por su parte, Setsuna desentonaba por completo con la solemnidad del ambiente. Había decidido prescindir de las túnicas tradicionales de los Zenin o de cualquier vestimenta formal. En su lugar, llevaba unos pantalones holgados y una camiseta negra ajustada que marcaba su musculatura, un atuendo extrañamente similar al que usarían cierto asesino de hechiceros y el propio Gojo del futuro en los momentos previos a sus trágicas muertes. Para Setsuna, era solo una pequeña ironía cósmica, una referencia que solo él podía entender y disfrutar mientras desafiaba al destino. Se rascó la nuca con pereza, exhalando un suspiro de aburrimiento que resonó en el silencio del lugar. Kaito apretó los puños, la vena en su frente palpitando con rabia. ¿No trajiste tus juguetes de metal, Zenin? Escupió el joven de cabello blanco, su voz cargada de veneno. Pensé que te esconderías detrás de esa armadura tuya para intentar sobrevivir un segundo más. Setsuna dejó caer la mano a un costado y ladeó la cabeza, esbozando una sonrisa tranquila y casi burlona. Si hubiera traído mi equipo pesado, te habrías quejado de que no me lo tomaba en serio y estarías llorando por la desventaja. Además, prefiero ensuciarme las manos con los errores administrativos que dejé pendientes en el pasado. Mientras hablaba con esa irritante calma, la mente de Setsuna ya estaba repasando la hoja de cálculo del combate. No sentía miedo en absoluto. Su energía fluía de forma constante, estable y perfectamente controlada. Sabía que Kaito era un monstruo con un potencial devastador, pero él tenía la ventaja táctica desde antes de pisar el campo de batalla. Años atrás, en su primer y sangriento encuentro, Mahoraga ya había girado la rueda. El general divino no olvidaba. A estas alturas, Mahoraga ya poseía la adaptación completa a la técnica maldita, lapso azul y a la barrera pasiva del infinito. Si Setsuna invocaba a su Shikigami o usaba la rueda sobre sí mismo, las defensas automáticas de Gojo y su capacidad de atracción serían completamente inútiles, atravesadas como si fueran papel. El único riesgo real está en los picos de producción, pensó Setsuna, analizando el flujo de energía en el cuerpo de su oponente. Solo debo preocuparme de que no me conecte un rojo a máxima potencia, la técnica imaginaria púrpura y, por supuesto, su expansión de dominio. Si evito que el vacío infinito me fría el cerebro antes de que pueda reaccionar, este combate será un simple trámite. Tengen dio un paso al frente, su voz resonando con un eco místico en todo el espacio cerrado. Ambas partes han acordado saldar esta deuda bajo el cielo de las estrellas. No habrá interrupciones. No habrá clemencia de mi parte ni de los testigos. Que el fluir de la energía maldita dicte quién tiene el derecho de prevalecer. Setsuna se tronó los nudillos, sintiendo como el ilimitado de Kaito comenzaba a distorsionar el espacio entre ellos, preparando el primer ataque. Bien, mocoso, murmuró Setsuna, sus ojos volviéndose afilados como cuchillas mientras adoptaba una postura de combate. Muéstrame si has aprendido a ser algo más que un simple don de nacimiento. El silencio en el vacío de estrellas se rompió no con una declaración arrogante, sino con el estallido de la piedra bajo las sandalias de Setsuna. En una fracción de segundo, la distancia que los separaba desapareció. El líder del clan Zenin se lanzó en un ataque frontal, un movimiento que a los ojos de cualquier espectador parecía un acto suicida contra el portador de los 6 ojos. Setsuna lanzó un puñetazo directo y pesado hacia el rostro de Kaito. Como dictaba la lógica del mundo del Jujutsu, el puño se detuvo en seco a escasos centímetros de la piel pálida del albino, atrapado en la densa barrera del infinito. Kaito esbozó una sonrisa cargada de superioridad, preparando el contraataque, pero esa expresión de triunfo se congeló en su rostro cuando unas chispas azules y violentas estallaron entre el puño de Setsuna y el espacio distorsionado. El infinito, aquella defensa inquebrantable, fue simplemente apartado. El golpe conectó con un crujido sordo contra la mandíbula de Kaito, enviándolo a volar varios metros hacia atrás. El prodigio del clan Gojo giró en el aire, logrando aterrizar con agilidad, pero la sorpresa en su rostro era evidente mientras un hilo de sangre bajaba por la comisura de sus labios. Tengen, observando a la distancia, entrecerró los ojos. Amplificación de dominio, murmuró la entidad, reconociendo la técnica avanzada capaz de neutralizar el ilimitado fluyendo como agua alrededor del cuerpo del Zenin. El combate cuerpo a cuerpo estalló con una brutalidad que hizo temblar los cimientos de la barrera. Los golpes se intercambiaban a una velocidad supersónica, creando ondas de choque que levantaban pedazos del suelo. Kaito, esquivando y bloqueando por puro instinto refinado, no lograba entenderlo. ¿Por qué el líder Zenin no había invocado a Mahoraga desde el primer segundo? Su mente brillante, acelerada por el procesamiento de los 6 ojos, llegó a una conclusión rápida. Setsuna estaba esperando.
Seguramente temía que un ataque a máxima potencia borrara a su general divino antes de que la rueda pudiera girar. Con esa confianza renovada, Kaito decidió imponer distancia. Empezó a retroceder tácticamente, acribillando a Setsuna con una lluvia constante de su técnica maldita. Lapso azul. Esferas de pura atracción colapsaban el espacio alrededor del pelinegro, intentando aplastarlo, desgarrar sus extremidades o sacarlo de balance. Sin embargo, Setsuna se movía a través del campo minado con la frialdad de un ingeniero evaluando maquinaria pesada. La amplificación de dominio cubría su cuerpo, disminuyendo drásticamente el daño del azul o anulándolo por completo antes de que la fuerza gravitacional lo afectara. Lo que Kaito ignoraba, cegado por su propia arrogancia y el dolor palpitante en su mandíbula, era la red maestra que se estaba tejiendo en las sombras. Setsuna no estaba usando la amplificación al 100% de forma constante, lo cual habría bloqueado el uso de sus propias sombras. Estaba ejecutando una amplificación de dominio parcial. Era una microgestión de energía demencial que había practicado hasta el cansancio. Al encender y apagar la técnica por fracciones de milisegundo, lograba mantener su cuerpo a salvo mientras dejaba que la rueda de Mahoraga, oculta en las sombras de su propia alma, siguiera girando. Ya tenía la adaptación al azul desde su niñez, no le interesaba eso. Estaba utilizando su cuerpo como un escudo táctico, esperando pacientemente a que el orgullo del albino lo obligara a sacar la artillería pesada, el rojo, el vacío infinito o el púrpura. Solo debía resistir y dejar que Kaito cayera solo en la trampa. Fuera de la zona de impacto, las reacciones eran un espectáculo que rivalizaba con la pelea misma. En las gradas improvisadas al borde de la barrera, los miembros del clan Zenin habían perdido cualquier atisbo de decoro. «Rómpele el cráneo a ese niño bonito, Setsuna-sama», rugía uno de los veteranos Zenin, agitando los puños, mientras los hechiceros del clan rojo respondían con insultos igual de venenosos, maldiciendo la táctica cobarde de usar amplificación. Los líderes de los clanes menores, por otro lado, simplemente observaban en un silencio sepulcral, aterrorizados ante una demostración de fuerza y precisión que convertía la hechicería de grado superior en una pelea callejera de dioses. Pero la mirada más intensa provenía de las sombras más alejadas de las gradas. Oculto bajo las vestimentas de un monje de bajo rango, Kenjaku observaba cada movimiento con una sonrisa siniestra. Sus planes milenarios requerían paciencia, pero ese Kaito Gojo se había convertido en un error de cálculo insoportable. Un perro rabioso que amenazaba con morder a todo el mundo por pura venganza. Acaba con él, Setsuna, pensó Kenjaku, viendo cómo las chispas azules del choque de técnicas iluminaban el campo. Haz pedazos al usuario de los 6 ojos hoy. Si ese mocoso muere, la balanza se inclinará y podré seguir adelante sin tener que mirar sobre mi hombro. En el centro del cráter formado por la batalla, Kaito frenó en seco. Frustrado al ver que el azul no estaba destrozando a su oponente como dictaba la teoría, juntó las manos. El flujo de su energía maldita cambió drásticamente, pasando de la atracción a un nivel de repulsión que hizo que las piedras a su alrededor comenzaron a levitar. Setsuna, limpiándose el polvo de los pantalones con pereza, sonrió levemente. El pez gordo al fin estaba a punto de morder el anzuelo. El impacto fue devastador. La fuerza de repulsión del rojo a máxima potencia estalló directamente contra el torso de Setsuna con un estruendo que hizo vibrar la barrera del vacío de estrellas. Una nube de polvo y escombros se levantó en el centro del cráter, ocultando al líder del clan Zenin de la vista de los espectadores. En las gradas, las reacciones eran un poema de contrastes. Reita Zenin observaba la contienda con un fanatismo casi religioso. Su único brazo sano temblaba de pura emoción al ver la destreza táctica de su hijo. No le importaba el daño que Setsuna pudiera estar recibiendo. Estaba hipnotizado por la eficiencia y el control absurdo que el joven demostraba al enfrentarse al heredero de los 6 ojos. Para Reita, Setsuna era el dios de la guerra que el clan merecía. Sin embargo, a unos pocos metros de él, la perspectiva era completamente distinta. La madre de Setsuna, resguardada en la zona más segura de las gradas y celosamente custodiada por las sombras pasivas de 2 perros divinos de tamaño descomunal, tenía las manos entrelazadas sobre su pecho. La angustia se reflejaba en su mirada dulce, una que desentonaba por completo con la sed de sangre de los hechiceros a su alrededor. Al otro lado del recinto, los miembros del clan Gojo habían estallado en vítores y burlas al ver el impacto directo del rojo. «Eso es. Aplasta a ese cobarde sin talento», gritó uno de los ancianos Gojo. «Ese bastardo Zenin no es más que un tramposo». La madre de Setsuna no lo soportó. Con una firmeza que sorprendió incluso a Reita, se puso de pie. «Mi hijo no es un cobarde, y mucho menos un monstruo sin talento». Su voz no era la de una guerrera, pero resonó con una claridad maternal que cortó el bullicio. «Setsuna tiene un gran corazón.
Él pelea porque tiene que protegernos, no porque disfrute su violencia. El silencio cayó sobre el lado de los Gojo de forma abrupta. No fue solo por el respeto inusual que imponía la figura de esa mujer, sino porque, al momento de alzar la voz, los perros divinos a sus costados soltaron un gruñido tan profundo y gutural que el aire se volvió pesado. Los hechiceros rivales tragaron saliva y decidieron que era mejor guardar silencio antes de que esas bestias los hicieran pedazos por alterar a su protegida. Pero las palabras de la mujer no solo callaron a los rivales, desencadenaron una epifanía masiva en el círculo más íntimo de Setsuna. Graifia, Uro, Asaka y Yorozu, que hasta hace un segundo estaban concentradas en la pelea, giraron la cabeza lentamente hacia la madre. En la mente de las 4 mujeres, algo hizo clic con absoluta claridad. Esa mujer era el pilar intocable de Setsuna. Era la única persona en el mundo a la que aquel estratega calculador protegía incondicionalmente, su mayor vínculo de confianza y la única debilidad que se permitía tener. Si gano su favor, aseguro mi posición permanentemente a su lado, calculó Graifia, ajustándose los guantes mientras pensaba en qué tipo de té preferiría su futura suegra. Tengo que demostrarle que soy la nuera perfecta para cuidar a su niño, pensó Uro, enderezando su postura y bajando su hostilidad habitual para adoptar una expresión más dócil. ¿Le gustarán los masajes con cola de zorro? Maquinó Asaka, sus ojos brillando con oportunismo. Yorozu, por su parte, ya estaba calculando las medidas de la mujer para forjarle una armadura de gala. De repente, la competencia por la atención de Setsuna se había trasladado a un nuevo y definitivo campo de batalla. Ser la mejor amiga de la suegra era la máxima prioridad. Mientras tanto, en el centro de la barrera de Tengen, la nube de polvo comenzó a disiparse. Kaito Gojo jadeaba levemente, manteniendo los dedos cruzados tras haber canalizado tanta energía. Su sonrisa arrogante regresó al ver el cráter, esperando encontrar los restos de su enemigo. Pero la silueta de Setsuna seguía en pie, la mitad superior de su camiseta negra había sido desintegrada por la onda de choque, revelando quemaduras severas y carne desgarrada en su pecho y brazo izquierdo. Sin embargo, antes de que la sangre siquiera tocara el suelo, un vapor blanco comenzó a emanar de sus heridas. Los músculos se reconectaban, la piel se cerraba y los tejidos se regeneraban a una velocidad grotesca. Setsuna se tronó el cuello, soltando un suspiro de pesadez mientras la técnica de maldición inversa terminaba de curar el daño en tiempo récord. Sus inmensas reservas de energía, equivalentes a las de Yuta Okotsu, hacían que regenerarse fuera un lujo que podía darse sin sudar demasiado. Multiplicar energía negativa para crear energía positiva, murmuró Setsuna, su voz resonando en el cráter con una calma que rayaba en el aburrimiento. Supuse que tus 6 ojos te darían la respuesta eventualmente. Así que aprendiste a usar la técnica inversa para poder expulsar el rojo. Nada mal, Kaito. Nada mal. Setsuna levantó la mirada, sus ojos oscuros clavándose en los zafiros brillantes y ahora desconcertados del albino. Pero un ataque predecible sigue siendo inútil, no importa cuánta fuerza le pongas. La adaptación requiere estímulos, y acabas de darle a mi sombra exactamente lo que necesitaba saborear. ¿Ya viste mi escudo? ¿Quieres ver qué pasa cuando dejo de ser paciente? El sonido metálico de la rueda girando fue el preludio del caos. Del suelo resquebrajado por la oscuridad emergió la imponente, casi mística figura del general divino, Mahoraga. La presión en el vacío de estrellas cambió de golpe. Ya no era la tensión eléctrica de un duelo entre prodigios, era la gravedad asfixiante de un desastre natural pisando el plano terrenal. En las gradas, los vítores y los insultos se ahogaron en las gargantas de los espectadores. Hechiceros veteranos, que llevaban décadas derramando sangre, se quedaron completamente paralizados. Una gota de sudor frío recorrió la nuca de cada miembro del clan Gojo, pero lo más aterrador no era Mahoraga en sí. Era su obediencia. La bestia indomable que en el pasado había masacrado a líderes de clanes en su estado salvaje, no rugió fuera de control ni atacó a ciegas. Simplemente se posicionó a la espalda de Setsuna, erguido e implacable, esperando la orden de su amo como el guardián más letal y leal jamás concebido. Setsuna se cruzó de brazos, observando al albino que tenía enfrente. Kaito jadeaba, sus 6 ojos brillando con una mezcla de frustración y negación mientras procesaba que su azul había sido borrado con un simple manotazo. Setsuna lo evaluó con una mirada aguda. El chico había aprendido la técnica inversa, había canalizado un rojo devastador y su control del infinito era absoluto. Es un monstruo del talento, pensó Setsuna, reconociendo el mérito de su rival. Con todo este entrenamiento impulsado por su rencor, quizás realmente alcanzó el nivel del Satoru Gojo que conocí en la obra original. Es un prodigio en su máximo esplendor. Pero reconocer el talento del enemigo no significaba darle tregua.
Setsuna sonrió. Y justo cuando Kaito pensó que el 2 contra primera la peor pesadilla posible, la sombra a los pies del líder Zenin volvió a expandirse como un charco de alquitrán hirviente. Nunca creas que voy a dejar que esto sea una pelea justa, Kaito. Te lo dije, yo no peleo por honor, murmuró Setsuna, levantando una mano. Las sombras se retorcieron. El poder de Nue, fusionado con las capacidades curativas del ciervo redondo y la letalidad de otras sombras caídas, colapsó en un torbellino de energía oscura y rayos. Cuando la luz se disipó, una bestia quimérica humanoide, esbelta pero envuelta en relámpagos crepitantes, descendió del cielo, aterrizando con gracia letal a la izquierda de Setsuna. La bestia quimera de sombra ámbar. Agito. El 3 contra 1 estaba servido. El líder del clan Zenin estaba de pie en el centro del cráter, flanqueado por las dos criaturas más formidables que la historia de la hechicería había visto, ambas emanando una lealtad inquebrantable hacia él. Setsuna dio un paso al frente. Su postura era relajada, pero su aura irradiaba el dominio absoluto de alguien que ha descifrado las reglas del mundo. ¿Sabes, Kaito? La voz de Setsuna resonó clara en todo el recinto, cargada de una confianza arrolladora. He estado pensando. Tú eres el pináculo de esta era. El talento definitivo que el destino me puso enfrente. Básicamente, eres la escalera que debo subir antes de enfrentarme al rey de las maldiciones. Kaito apretó los dientes, la sangre goteando de su barbilla mientras preparaba sus manos temblorosas para un último y desesperado intento defensivo. ¿Entonces podría enfrentarme a Sukuna después de esto? Se preguntó Setsuna en voz alta, ladeando la cabeza. Por un segundo, el silencio dominó el vacío de estrellas. Entonces, una sonrisa arrogante, genuina y absolutamente invencible se dibujó en los labios de Setsuna. Miró a los 6 ojos directamente y dictó su sentencia. Yo ganaré. El vacío de estrellas se convirtió en una auténtica trituradora. El reinicio del combate como un 3 contra 1 fue un espectáculo de pura violencia y destrucción que desafiaba la comprensión de los hechiceros en las gradas. Agito se movía como un relámpago, atacando desde los puntos ciegos con garras electrificadas, mientras Mahoraga marchaba de frente, implacable, blandiendo su espada con una fuerza capaz de partir montañas. Y en medio de ese caos coordinado, Setsuna atacaba con una precisión clínica, cerrando cualquier ruta de escape. Kaito Gojo estaba dando absolutamente todo lo que tenía. Sus 6 ojos brillaban con una intensidad febril, procesando trayectorias, flujos de energía y tiempos de reacción al borde del colapso mental. La sangre brotaba de su nariz y sus oídos, pero la técnica inversa, RCT, curaba sus tejidos tan rápido como se desgarraban. Estaba retrocediendo, esquivando por milímetros y bloqueando golpes que habrían pulverizado a cualquier otro, pero no estaba huyendo. Estaba esperando. Kaito sabía que si Mahoraga seguía girando la rueda, la adaptación sería absoluta y su derrota inevitable. Necesitaba un milagro, o mejor dicho, necesitaba forzar uno. En el fragor de la batalla, su mente brillante hiló una estrategia suicida. Renunciando a la estabilidad de su técnica y sacrificando parte de su propia protección física, estableció un voto vinculante. El precio: recibiría el daño colateral de su propia energía. La recompensa: omitiría los cánticos y posiciones de manos prolongadas para comprimir el tiempo de activación de su técnica suprema a una fracción de segundo. El momento llegó cuando Agito se abalanzó desde el aire para asestar un golpe letal. En lugar de retroceder, Kaito avanzó. Ignorando las garras eléctricas que le desgarraron el hombro, apuntó directamente al pecho de la bestia quimérica. Rotación inversa. Rojo, rugió, liberando el ataque no como un proyectil, sino como una explosión a quemarropa con el output máximo absoluto. La fuerza de repulsión fue tan brutal que Agito no tuvo tiempo de regenerarse con la energía del ciervo redondo. La quimera fue reventada desde adentro hacia afuera, sus restos disipándose en el aire como ceniza negra. Pero Kaito no se detuvo ahí. El rojo aún estaba latente en el espacio, y en la franja diminuta de tiempo que la destrucción de Agito le compró, canalizó el lapso azul. El choque de ambas energías, la atracción y la repulsión, creó una distorsión que borró el color del mundo a su alrededor. Mahoraga, detectando la amenaza masiva, levantó su espada para interceptar, pero el voto vinculante de Kaito hizo que el ataque fuera prácticamente instantáneo. Técnica imaginaria. Púrpura. Una masa de energía destructiva que borraba la materia misma salió disparada, cortando el suelo, rasgando el aire y devorando todo a su paso. El general divino no tuvo tiempo de que la rueda diera el giro definitivo para adaptarse a la masa imaginaria. El púrpura impactó de lleno. La luz cegadora lo cubrió todo, seguida de un estruendo ensordecedor. Cuando la luz se disipó, el silencio cayó sobre la barrera. La mitad del terreno había sido borrada, dejando un surco perfecto y humeante.
Y de Mahoraga, el Shikigami más poderoso de las 10 sombras, no quedaba ni el rastro. Había sido aniquilado por completo. Kaito cayó sobre una rodilla, tosiendo sangre, pero con una sonrisa salvaje y temblorosa en el rostro. Lo había logrado. Había destruido a las bestias inmortales. A unos metros de distancia, la escena era impensable. La eterna sonrisa de confianza arrogante se había borrado por completo del rostro de Setsuna Zenin. Sus ojos oscuros estaban muy abiertos, fijos en el espacio vacío donde hace un segundo estaba su general divino. Dio un paso atrás, su postura relajada desmoronándose para dar paso a una tensión rígida. Sus puños se apretaron con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. En las gradas, Uro dio un grito ahogado y Graifia se tensó, listas para intervenir. La madre de Setsuna se llevó las manos a la boca, horrorizada. Setsuna, el estratega frío que siempre tenía el control, el hombre que veía a todos como piezas de ajedrez, ahora parecía genuinamente preocupado. La pérdida de Agito y Mahoraga no solo significaba perder su mayor ofensa y defensa. Significaba que, por primera vez en años, Kaito Gojo había logrado romper su escudo perfecto y dejarlo vulnerable frente al abismo. El eco destructivo del púrpura aún vibraba en el aire, levantando columnas de humo y estática pura, cuando Kaito Gojo tomó la decisión que sentenciaría el combate. No iba a darle a Setsuna ni un solo milisegundo para recuperarse de la pérdida de Mahoraga. Su instinto asesino, agudizado por años de odio, tomó el control. Con la respiración entrecortada y la sangre aún manchando su barbilla, Kaito cruzó los dedos de su mano derecha. Setsuna, con los ojos abiertos de par en par, al leer el flujo de energía maldita a través de los restos del humo, juntó sus propias manos a una velocidad vertiginosa. Sabía exactamente lo que venía. El último recurso. El pináculo de la hechicería. Dos voces resonaron al unísono en el vacío de estrellas, distorsionando la realidad misma. Expansión de dominio. El mundo pareció detenerse. Las dos barreras masivas se proyectaron hacia el exterior, chocando en el centro del cráter en una colisión de conceptos absolutos. En términos de refinamiento, densidad de energía y construcción, el dominio de las sombras de Setsuna y el vacío de Kaito eran espejos perfectos. Una igualdad monstruosa que, en teoría, debería haber resultado en un choque prolongado hasta que uno de los dos se quedara sin energía. Pero la teoría no aplica a los milagros nacidos del trauma y la desesperación. La velocidad de despliegue de Kaito fue algo que desafiaba toda lógica. Impulsado por el flujo de la técnica inversa y el subidón de adrenalina tras destruir al general divino, su barrera se materializó a una velocidad brutal. No fue una diferencia de segundos, ni siquiera de décimas. Fue una franja microscópica, apenas perceptible para el ojo humano o demoníaco. 0,01 segundos. Pero en el mundo del Jujutsu, 0,01 segundos es una eternidad. Esa minúscula ventaja fue suficiente para que el dominio de Kaito aplastara el de Setsuna antes de que la barrera del Zenin pudiera solidificarse por completo para protegerlo. El espacio se fracturó y el cielo negro fue reemplazado por la inmensidad del universo blanco y abrumador de Kaito. Vacío inconmensurable. Setsuna no pudo parpadear. No pudo mover un dedo. En ese instante de 0,01 segundos sin protección, la técnica lo golpeó de lleno. Todo el conocimiento del universo, todas las acciones pasadas, presentes y futuras, cada átomo de información imaginable fue inyectado directamente en su cerebro al mismo tiempo. Verlo todo. Sentirlo todo. No poder hacer nada. El procesador mental del estratega más brillante, el hombre que calculaba cada movimiento como si fuera una partida de ajedrez, sufrió un cortocircuito catastrófico. Un hilo de sangre espesa y oscura comenzó a brotar de ambas fosas nasales de Setsuna. Sus ojos perdieron el foco, quedando completamente vidriosos mientras su cuerpo se paralizaba de pie, convertido en una estatua de carne condenada a procesar el infinito. Y entonces, para Setsuna, todo se volvió negro. La conciencia se apagó. En las gradas de la barrera de Tengen, el tiempo pareció reanudarse de la forma más cruel posible. La imagen de Setsuna paralizado, sangrando y atrapado en el dominio ineludible de los 6 ojos, tenía un solo significado en este mundo: la derrota absoluta. El lado del clan Gojo estalló en un rugido ensordecedor. Las celebraciones, los gritos de victoria y las lágrimas de alivio inundaron su sección. Habían vencido al monstruo. El orgullo de su linaje había restaurado el honor. Al otro lado del recinto, la escena era un retrato del más puro horror. El abismo se tragó al círculo de confianza de Setsuna. Reita Zenin cayó de rodillas, con su único brazo temblando, incapaz de procesar que el dios de la guerra de su clan había sido sometido.
La madre de Setsuna soltó un grito desgarrador, un lamento lleno de dolor que hizo eco por encima de las celebraciones enemigas, mientras intentaba correr hacia la barrera, siendo detenida únicamente por los inmensos perros divinos que aullaban de tristeza y furia. Para las mujeres de Setsuna, el impacto fue devastador. Graifia Lucifuge, la inquebrantable Maid de plata, perdió su compostura gélida. Sus ojos plateados se abrieron con un pánico absoluto y una ráfaga de poder demoníaco incontrolable reventó el suelo bajo sus pies, agrietando la piedra mientras preparaba un ataque suicida contra la barrera de Tengen. Takako Uro sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El hombre que le había prometido un futuro, que la había hecho sentir humana otra vez, estaba a merced del verdugo. Las lágrimas de pura impotencia comenzaron a caer por su rostro mientras distorsionaba el espacio a su alrededor con una agresividad ciega. Yorotsu gritaba el nombre de Setsuna, forjando armas de metal líquido sin sentido, presa de la desesperación, mientras Yasaka liberaba sus 9 colas, rugiendo con una furia animal que hizo temblar las montañas circundantes. Kenjaku, observando desde las sombras, simplemente amplió su sonrisa tétrica. El prodigio Zenin, la anomalía que amenazaba con arruinar 1000 años de planes, finalmente había caído en la trampa del infinito. En el centro del dominio, Kaito caminó lentamente hacia la figura inmóvil de Setsuna. Respiraba con dificultad, pero la victoria brillaba en sus ojos celestes. Levantó la mano, apuntando directamente a la cabeza del hombre que le había arruinado la vida. Era el jaque mate. Y con esa imagen que deja sin aliento a todo el mundo del Jujutsu, a su familia y al inframundo, llegamos al final del capítulo de hoy. ¿Realmente este es el fin del líder del clan Zenin? ¿Podrá la mente de nuestro ingeniero hackear su salida de la expansión de dominio más letal que existe o Kaito Gojo finalmente cobrará su venganza? Quiero leer todas sus teorías en la caja de comentarios, saben que siempre los estoy leyendo. Como siempre, quiero darles las gracias por acompañarme en una entrega más de esta historia. No olviden dejar ese pulgar arriba, que no les cuesta nada y ayuda muchísimo a que el algoritmo nos trate bien y recomiende el video. Si son nuevos por aquí, suscríbanse y activen la campanita para no perderse el próximo capítulo que estará de infarto. También les recuerdo que ya tenemos nuestro servidor de Discord activo. El enlace está en la descripción del video. Únanse para charlar, compartir teorías, memes del fanfic y pasar un buen rato con toda la comunidad. Y para cerrar, quiero hacer un paréntesis muy especial para agradecer a las personas que hacen posible que yo pueda dedicarle más tiempo y recursos a mejorar la calidad de estos escritos. Un saludo enorme y mi más sincero agradecimiento a los miembros